bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos. Muchísimas gracias. Bueno, está hablando Rodríguez Larreta, así que vamos a escucharlo con mucha atención para ver cuáles son las nuevas medidas que anuncian. Vamos con él. Que llevemos a las actividades al aire libre es un día más que evitamos contagios, es un día más que colaboramos para que los chicos sigan en las aulas. Yo confío en cada uno de ustedes, pero les pido que nos sigamos cuidando, que cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, que cuidemos a nuestros seres queridos, que cuidemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Entiendo que tenemos algunas preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jefe de gobierno porteño, ministros, gracias por recibirnos. La pregunta, Horacio, es para usted. ¿Ha dialogado o ha hablado hoy a la mañana con el presidente de la Nación antes de que él diera su discurso? ¿Habló con el presidente después o antes de dar ahora esta conferencia de prensa? Lo pregunto en base a lo que tal vez la mayoría de los argentinos esperamos, que es el consenso, el diálogo verdadero, ¿sí? No a través de una conferencia de prensa o que se diga a los medios. ¿Lograron hablar hoy y consensuar alguna de estas políticas? Yo estuve en reunión, video reunión, para decirlo de alguna manera, con el presidente y con un grupo importante de 10 gobernadores, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los jefes de gabinete se reunieron esta semana. Los ministros de Transporte y de Seguridad se reunieron esta semana. Los ministros de Salud se reunieron esta semana. O sea, tuvimos una semana de constante diálogo. Y como dije, en muchas de las decisiones tomadas hemos llegado a un consenso. Hubo diálogo esta semana, definitivamente, y va a seguir habiéndolo. Mi convicción es que tenemos que dialogar, buscar acuerdos, intercambiar información. Lo hicimos a lo largo de toda la semana. No hoy en particular a la mañana, creo que incluso el mensaje de él fue muy temprano, pero toda la semana hubo diálogo con el Gobierno Nacional. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Rodríguez Larreta, quería preguntarle si la ciudad eventualmente puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia si es que finalmente sobre el primer decreto puede llegar a declararse la cuestión en abstracto. Por otro lado, ¿qué posición considera que deberían tener los legisladores de la ciudad a propósito del proyecto de ley sobre la delegación de facultades que pidió el presidente de la Nación? Y en un orden práctico, si los jardines maternales van a estar cerrados y, por otro lado, si los escribanos también están dentro de los profesionales que van a trabajar online. Muchas gracias. Una ley de la legislatura de delegación de facultades no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, que es la que define las responsabilidades que tiene cada uno. Segundo, respecto al fallo de la Corte, estamos esperando el fallo. Un dictamen del procurador ayer, el próximo paso es el fallo de la Corte, con lo cual tenemos que esperar que la Corte falle. Respecto a los jardines, Sole, están abiertos. Sí, los jardines maternales están abiertos, como dije, los jardines, el preescolar, la primaria y la educación especial mantienen la presencialidad igual que hasta ahora. ¿Y otra pregunta? Los escribanos. ¿Los escribanos? Felipe. Sí, salvo por situaciones excepcionales o que requieran alguna urgencia, como en otras actividades también, están encuadrados dentro de las actividades profesionales que quedan restringidas, de vuelta, salvo para cuestiones de mayor necesidad o de urgencia. Horacio, tal vez no haya sido clara con la pregunta. Con el tema de la delegación de facultades me refería a el pedido que hace el presidente de la Nación al Congreso de la Nación. ¿Creen que debería tener esas facultades el presidente? Gracias. Repito, no podemos... Primero, no vi el proyecto de ley en particular. Ahora, en términos generales, una ley no puede ir en contra de la Constitución. La Constitución es la que establece las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno. Y eso no lo puede alterar una ley. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al jefe de gobierno, preguntarle por las medidas concretas que se dieron el día de hoy. Esto de, por ejemplo, los comercios van a tener que atender desde la puerta para afuera. Si se va a volver, por ejemplo, a cortar la circulación en alguna de las calles, como se había hecho en un principio, en los horarios en los que van a poder atender. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
En principio, y estamos a la espera todavía del decreto del Gobierno Nacional para ver con mayor detalle lo que allí se establece, los locales comerciales van a poder seguir y continuar con su actividad en los horarios establecidos, pero sin permitir el ingreso de los clientes a los locales. Eso quiere decir que quien tenga que ir a un local a comprar alguna cosa va a poder hacerlo, pero ser atendido sin ingresar al local. Y como dije al principio, estamos todavía esperando el decreto del Gobierno Nacional para tener un mayor detalle. Jefe de Gobierno, buenas tardes, ministros. Rodrigo Porto, de Radio Rivadavia. Gracias por escuchar mi pregunta. Hay gente realmente que tiene miedo, ¿sí? Que está angustiada por no encontrar una cama para un paciente, para un familiar, ¿sí? ¿Qué mensaje tranquilizador se le puede dar a aquellas personas? ¿Hay un protocolo activado en caso de llegar al 100% en un, obviamente, sanatorio privado, pero ¿se está trabajando de manera mancomunada con esto? Buenas tardes. Bueno, ya el jefe de gobierno comentó recién los porcentajes de ocupación, de manera que tanto el sector público como el privado tienen capacidad de respuesta y de atención, tienen, por supuesto, camas disponibles y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para tener siempre el sistema con capacidad de atención apropiada. Por supuesto que eso significa entender el sistema de salud como un sistema. Eso del lado del sector público, poder derivar y acompañar diferentes hospitales entre sí, cuando algún hospital tiene sobrecarga de trabajo, algún otro hospital toma ese trabajo, y lo mismo con el sector privado. De manera que el camino es tener siempre capacidad en el sistema en su conjunto y cooperación y colaboración y derivación de pacientes a los lugares donde van a ser más apropiadamente entendidos. Esa es un poco la estrategia general que al día de hoy está funcionando y que está funcionando apropiadamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Rodríguez Larreta, estaba con los anteojos puestos, perdón. Ay, qué mujer mayor. Bueno, nuevos anuncios. Nuevos anuncios, un día muy sorpresivo, sí, porque arrancamos con el presidente, con anuncios habló temprano en la mañana. Pensábamos que iba a hablar a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, sí, de hecho ayer decíamos que iba a hablar a las 6. De hecho se le notó una cara de madrugada, ¿no? Fue una grabación bastante tarde ayer. Fue una grabación que habla de cómo van a continuar estas próximas semanas. Después tenemos algunas placas para repasarlo. Y la noticia, el último momento, son los anuncios del jefe de gobierno porteño. Y ahí la perlita, Maju, lo que todos estaban esperando saber, porque el presidente dijo, sigue la virtualidad en las clases. Claro. El presidente dijo, el jefe de gobierno, perdón, dijo, sigue la presencialidad en las clases, salvo en la secundaria y adultos. Secundaria va a un esquema mixto, pero jardines maternales. Claro, y también las escuelas de educación especial. Preescolar, escuelas de educación especial, que no es y un dato escuelas menor. Primarias siguen con presencialidad. Nada de eso que se habló en algún momento, esquema mixto, solo primer y segundo grado. Sí, vos decías jardín, primero y segundo. Exacto. Ese era algo de lo que se estaba hablando desde el Ministerio de Educación. Bueno, no, por ahora siguen la presencialidad primaria, repetimos, escuelas de educación especial, jardines de infantes y preescolar. Exactamente. La verdad es que no cambió mucho a la semana pasada. No cambió mucho a la semana pasada. Queda todo igual. Cambio en relación a la escolaridad, ¿no? Que igual creo que lo los que cambia profesionales y las obras públicas. Sí. Los profesionales independientes que tienen que hacer teletrabajo, los profesionales liberales, como se conocen, abogados, escribanos, psicólogos, etcétera, que tienen que trabajar desde su domicilio. Y la obra, la construcción privada, no están autorizadas las obras de menos de 2.500 metros cuadrados. De más. Ok, perdón, al revés. Las obras grandes, las particulares, las de la casa se pueden hacer. Y se suma también una restricción respecto a los comercios de que solo pueden atender de la puerta para afuera. Esto que decíamos, por ejemplo. En la ciudad. Claro, no sé, vas a la zapatería, bueno, te puedes probar, pero en la calle, vas a comprar comida. Claro, todo desde la puerta. Y en relación esos serían los únicos cambios que anunció ahora. El cambio. Bueno, en relación a la educación es importante. No menos porque, importante lo de la educación. Claro, ¿no? Hay muchas familias que están decidiendo, aunque en la ciudad hay presenciabilidad, no llevar a los chicos al colegio. Claro. Hubo un fallo esta semana que ya había, fue un fallo de la semana pasada, en donde un juez porteño estableció a la ciudad la obligatoriedad de dar clases virtuales a aquellos alumnos que sus familias no los quisieran mandar por el riesgo de pandemia y que además no les computen falta. Eso no se cumplió esta semana, se pasaron las faltas, con lo cual hace 48 horas ese mismo fallo tuvo
una nueva modificación. El mismo juez estableció una multa de 50.000 pesos por día a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, si es que no se le comunica a las escuelas públicas y privadas que no pasen la falta a los alumnos que no van y que además se les brinde la posibilidad virtual. Te digo porque lo estoy viviendo. Lo que le dijo la ciudad es que va a comunicar que no se pasen las faltas. Ahora, que no se pasen las faltas con la educación de no los te chicos? garantiza que tengan clases virtuales. Bueno, ese es el lo tema. que pasa es que eso tiene que estar Ese es el garantizado, gran y tema. no solo por el fallo de la semana pasada, tiene que estar garantizado porque desde el inicio del año en el que los chicos empezaron de modo presencial, también se contempló que los chicos que viven con algún familiar de riesgo puedan tener clases desde su domicilio. Atención, esto lo vi mucho en estos últimos días porque yo decidí que la semana que viene mis hijos, o mi hija y los 2 hijos de mi marido, no vayan presencial al colegio. Y más allá de que no les pasen la falta, son bastante pobres los programas, las propuestas de los colegios. Garantizar la educación para que no queden desnivelados. Bueno, también es cierto que se les está exigiendo un montón a los colegios. Tienen que tener el esquema para los que van presenciales, el esquema virtual para los que son aislados, el esquema virtual para ese 5%, porque es un 5% más o menos el que no está asistiendo por decisión propia. Así que es un momento complejo para la educación. Claro, ¿y en qué momento el mismo maestro, en qué momento el mismo maestro da la clase presencial, la virtual? No, la son del diferentes docentes. Es una locura. Pero armar todos esos programas es bien complejo. Es muy complejo, es muy difícil, pero también hay que garantizar la educación, del modo que sea, desde el principio. Es lo que más o menos decimos siempre, y esto no va ni en contra de los maestros, en contra de nadie, no me interesa ninguna postura, creo que la educación es indiscutible, no hay postura política, los chicos tienen que ir a la escuela. Y aparte el docente se organiza de acuerdo a la institución, no es que el docente decide, voy o la grabo virtual, no, lo decide en base a un organigrama. Pero también. quienes deciden no mandar a sus hijos, que también es absolutamente respetable y válido, porque estamos en el medio de una pandemia y mucha gente no quiere arriesgarse, mucha gente no puede, mucha gente vive con personas de riesgo o falleció alguien en la familia por COVID y desde ahí decidieron que los chicos no... Absolutamente respetable todas las posturas. Ahora, lo que sí tiene que hacer la escuela es garantizarle a esos chicos la educación. Claro. Sí, igual las escuelas están como locas, que tiene que sí, hacer... que sí, que no. Estaría buenísimo que la corte, no sé, se ve que están reocupados. No tiene plazo. Pero bueno, está bien. Pero la corte nunca tiene plazo. Está bien, pero que asuman un compromiso, ¿viste? No, tenían un plazo. Tenían que fallar hoy, a más tardar, pero dijeron, bueno, alargamos porque queremos que la opinión de tal... Nunca establecen un plazo claro. La Corte Suprema nunca establece un plazo claro. Hace lo que se le canta. Y además, hoy vencía el otro plazo, así que ya no sirve de nada lo que digan. Ahora, la educación tiene que ser garantizada del modo que sea. Hace más de un año, o sea, tuvieron tiempo de sobra. Los maestros están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Yo te juro que los amo y los admiro a todos los maestros. La paciencia, el reacomode, ya desde el año pasado, digo. Entonces, de alguna manera, la educación tiene que estar garantizada, sea la decisión que uno tome, porque es absolutamente personal y es injuzgable. Bueno, pero terminan en un tironeo político, porque... La educación los chicos tienen que ir a la escuela. Uno se encapricha aunque tiene que ser presencial, el otro no por motivos sanitarios. Bueno, pero entonces yo digo que es presencial y si no venís, ¿sabés qué? No te doy clase. Eso es tremendo, Maju, porque estás yendo en contra de la familia. La otra, los docentes que hacen paro, ¿les están descontando el día? Eso es ilegal. Vos no podés descontarle el día en que para. No debería ser así. Lo que pasa... amenazan a docentes. Si no vas, no cobras. Amenazan a la familia. Mirá que si no va, no tiene clase. Lo que pasa que uno huele a político todo. Eso es lo lamentable. Atención a un punto. Ya cuando te dicen esto, perdón, esto no tiene intencionalidad política, ya sabes que la tiene. Yo la no presencialidad no la siento. En las últimas 2 semanas subieron un 20% los casos. Yo no veo política ahí, yo veo medida sanitaria, de lo mismo te puedo decir, a ver, así como... diciéndote que yo decidí que mis hijos la semana que viene no vayan, también te digo, no es que los casos hayan bajado en provincia por la no presencialidad. Pero en provincia subieron un 15% y en la ciudad subieron un 20%. Subieron en los dos, pero en porcentajes diferentes. Ahora, ¿tiene que ver con la escuela? Y además son 2 semanas, necesitamos más tiempo para evaluar. Pero eso hay que evaluar si tiene que ver con la escuela o tiene que ver con los no controles. Tiene que ver con todo, Maju, sí, es imposible saber con qué tiene que ver. Pero quiero contar algo de la escuela que viene, ¿sí? Porque los que sí van a tener cambios son los chicos de la secundaria y se viene este esquema bimodal. ¿Sí? Ojo con esto, porque es un mix de virtual y presencial,
pero que cada escuela va a adaptarlo según su criterio. Según lo que pueda, además, ¿no? Según lo que pueda, según lo que considere, según los alumnos y cómo asistan. Así que ahí está también, ¿no? La posibilidad de... Es un poco como cuando fue lo de los restaurantes y hagan un poco lo que quieran. Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura, claro. Bueno, vamos viendo. Y el otro punto... pero que cada uno haga... Digo, no se puede nivelar para abajo. Esto es así. De alguna manera se tienen que organizar. Lo que empieza a dar miedo no sirve también, para nadie. Lo que empieza a dar miedo es... Porque cuando fue el primer anuncio dijeron, bueno, son 15 días, che, hay que apretar 15 días, hay que entender que son 15 días. Venimos de un año tremendo en el 2020 y hoy ya vemos que no eran 15 días, que ya volvimos a extender por 3 semanas más. Entonces, ese fantasma que tenemos tan incorporado tiene que ver con lo comunicacional y lo que nos están diciendo. Y es bueno también decir el tema de... Mientras hagamos las cosas mal, no van a ser 15 días. Yo creo... Está bien, pero las cosas mal no las hace solo la gente que anda con el barbijo por acá. La hacen los que no trajeron suficientes vacunas, la hacen las que no se ocuparon de las camas en hospitales. No, yo lo que creo es que lo que va a reducir enormemente la movilidad en el AMBA es el hecho de reducir las obras en construcción, que mueve mucha gente de un lado hacia el otro, de provincia a Buenos Aires, de Buenos Aires a provincia, en trenes y en servicios públicos. Eso se va a notar, yo creo, sensiblemente. La verdad, Neki, que son 78 las actividades esenciales. Pero yo entiendo que vaya a bajar, pero de verdad siguen siendo muchísimas, y no estoy diciendo que las corten, porque yo sé que la gente necesita trabajar y necesita cobrar y necesita movilizarse con plata. Eso es así. No hay otra solución. Sin plata no vivís. Ahora, no se bajaron las actividades esenciales, ni siquiera se armó un nuevo sistema de autorización de transporte, porque también había mucha duda con eso. El reempadronamiento. Hoy sirve el mismo cuidar que tenías ayer, te sirve hoy. Y de hecho hubo un reclamo por parte de varias autoridades en decir, miren que estos certificados son lo mismo que tenían antes de que se elevara la curva, hace 15 días. Necesitamos un reempadronamiento para comprobar que la persona está teniendo bien el certificado o de hecho bajar alguna de las actividades. Es que hoy, por eso no pasó. Es que para eso vos tenés que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y si no le pones plata en el bolsillo a la gente, no le podés pedir que se quede sin laburar. Por supuesto. Necesitamos más plata. Trabajar necesita trabajar todo el mundo. Vamos a ir con Mati Lanzi, nuestro compañero que está en el móvil, que está en Puente Pueyrredón, porque bueno, comienzan a regir las nuevas medidas, obviamente por el aumento de casos, y esto tiene que ver con los controles, porque en realidad las medidas no cambiaron absolutamente nada. Digo, a mí lo que me asombra, y esto es una opinión absolutamente personal, que nosotros no paramos de ver médicos que lloran al aire, digo, que piden de una y no hay ninguna medida. Digo, da lo mismo el tipo que viaja sin permiso al tipo que hace una fiesta de 600 personas clandestinas. Una locura. Ojo con algo, Maju, no estamos viendo tampoco grandes noticias respecto de la semana pasada, porque el comité de expertos, ¿se acuerdan que esta semana fue una semana de reuniones? Uno de los consejos fue, guárdense algo por si se complica. Claro. Guárdense algo, porque ¿te acuerdas que en algún momento a principios de esta semana se habló, vuelve una fase 1, se habló de ir mucho para atrás? Bueno, hay guárdense algo, porque después no, o sea, no le vas a poder pedir a la gente 2 meses que esté toda guardada en fase 1. Claro. Menos 8. Entonces puede haber algo de eso. Pero ya hoy la gente no está cuidada, o sea, ya hoy no están guardados. No hay nadie guardado. Hoy, Mati, te decía ayer, la gente no sube en 11, pero ¿sabés dónde te sube? En Flores, que no es terminal. O sea, nosotros lo vemos, lo ve todo el mundo. Y también la sensación que da es que cortan por el lado más débil, que es el laburante. Y que no le caiga al tipo que sube en Flores, porque sube en Flores porque necesita comer. Claro, y el que sale a buscar el mango diario, que tampoco le alcanza, ¿no? Porque también digamos eso. Entonces siempre da la sensación que se corta por la educación y por el laburante. No sé si está tan bueno eso, pero bueno. Armen su partido y hagan que voten. Vamos, Mati, contigo a Puente Pueyrredón. A ver, estamos casi en hora pico, 6 menos 10 de la tarde. A ver cómo están los controles y si ya los están poniendo en práctica. Sí, tal cual, se intensificaron los controles a partir de este momento. Por ahora, te digo, están parando absolutamente a todos o casi todos los colectivos, obviamente que tienen en cuenta que no estaría bueno causar una gran conglomeración de autos, pero lo cierto es que el tráfico está trabado porque hay mucho control en colectivos. Piden el permiso de circulación, obviamente, para transporte público. Acá estás viendo el personal de la prefectura.
que lo que hace acá en el puerto de Pueyrredón es ir uno por uno a los pasajeros y pasajeras y le pide el certificado de circulación y que obviamente le muestren dónde lo tienen, si en la app o en un papel, ¿no? También le piden el DNI para constatar que ese permiso sea el que tienen en el DNI la misma persona, y si no lo tienen, no lo bajan, eso hay que decirlo, no lo bajan, sino que le establecen un acta de notificación que después eso se traslada al juzgado. Y el juzgado ahí va a decidir si se le aplica el artículo 205, que puede ser el que establezca penas de prisión de 6 meses a 2 años para quien que no cumpliera el decreto que estableció el presidente, con lo cual uno cree que la primera vez se lo perdonarán, pero la segunda vez puede ser que esto se ponga mucho más espeso para las personas, y más ahora que se van a intensificar los controles y también, Maju, van a cerrar acceso. Va a haber 18 accesos cerrados a partir de mañana, con lo cual también es algo a tener en cuenta. Este va a ser uno de los que está abierto. Vamos a preguntar a la señora. Señora, ¿ya le pidieron? Sí. ¿Y tiene todo? Sí, por supuesto. ¿Todo en regla? Todo en Muy regla. bien. Se viaja con la ventana abierta. Vamos a ver un poquito eso. Vemos que están abiertas. ¿Usted viaja tranquila, preocupada? Cuénteme. Sí. No, muy tranquila. Sí, tranquila. Sí. ¿Viene de trabajar? Sí. ¿En dónde trabaja? ¿Se puede saber? Sí, cuidando a una persona mayor. Bien. No entendí nada, pero mis compañeros sí, porque yo estoy acá con el retorno un poco suelto. Pero bueno, gracias, No, por favor. Mati. Vamos a ver un poquito más. Sí, Mati, el control es solo para transporte público. No, para Sí, a partir de las 20 horas también. se hace también para autos particulares. A partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana, autos particulares, que es cuando rige la prohibición de circulación, Maju. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Los autos particulares también empiezan a ser parados. Vamos a preguntarle a la señora, acá que la veo, señora, cuénteme. ¿Ya le pidieron todo? ¿Tiene todo en regla? ¿Tranquila, viaja? Sí, tranquila. Bien. Vuelve a trabajar, me imagino. Exactamente. ¿Hasta dónde va ahí? Hasta Wilde. Hasta Wilde. Bien, muchas gracias. Matías, Bien. cada uno Y ahí de vemos, Maju, que se está labrando un acta de notificación, Sí. Mira. Acá lo estamos viendo al personal de prefectura, seguramente alguien que no tenía el permiso en regla. O sea que, Mati, no lo bajan, sino que le labran un acta. Hay que ver qué es lo que pasa si ocurre por segunda vez. Ahora, Así es, tal cual, Maju, y están haciendo bastantes actas, ¿eh? Sí. Ahora, Mati, pregúntale a la señora que tenés ahí a mano, porque Paulita decía que la aplicación es la misma. Sí. Si sigue con el mismo permiso, no tuvo que hacer nada, a ver si tenés a alguien a mano. La aplicación Cuidar es la misma de antes. Bien. No es que tuvieron que actualizarla. Bien. Vamos a preguntarle, la aplicación que tuviste que mostrar es la Cuidar, ¿no? Exactamente. ¿Y tuviste que mostrar el mismo permiso que ya venías mostrando antes o tuviste que renovar el permiso? Mismo permiso, lo renové y me siguió funcionando sin problema. No hay ningún problema. Tal cual. Bien. Volvés a trabajar, me imagino. Vuelvo de trabajar. ¿Hasta dónde? Hasta Wilde. Hasta Wilde también. Exactamente. Bueno, un viaje que se hace un poco largo, pero... Se hace largo y la verdad que no bajó la cantidad de gente en el transporte público. No, al menos yo no noto que haya bajado desde que cambiaron las medidas, así que Matías, seguimos viajando de la misma manera por ahora. Sí, decime, Neki. Matías, cada uno de estos controles, ¿cuánto tiempo tardan? ¿Cuánto tiempo retrasa la gente la llegada a la casa? Bien. Mira, te cuento, Neki, que los controles todo depende si hay que labrar actas de notificación o no. Si no tienen que labrar ningún acta, son 5 minutos, la verdad. Pero si llega el momento en el cual hay una persona que no tenga justamente el permiso, se demora un poco más porque son otros 5 minutos por persona para tomarle todos los datos, obviamente. Claro. Y ahora, hay mucha gente que sube a controlar. Digo, ¿cómo es el sistema? Digo, porque este colectivo está parado. No entiendo con todos los otros que van pasando. ¿Paran a todos? ¿Cómo hacen con eso? Van parando de a dos, Maju, de a dos colectivos. Suben ahí personal de prefectura y van controlando. Ahora vamos a ver que hay uno atrás y mientras los otros pueden pasar. Pero una vez que se libera, como ahí estamos viendo, ya va a ingresar otro más al control de prefectura. Con lo cual hay posibilidades de que no te toque que tu colectivo sea parado, pero hay muchas de que sí. Claro, va a haber otros lugares que unen la ciudad con provincia, en donde, bueno, primero van a estar cerrados, 18 cruces van a estar cerrados, y en otros tantos va a haber retenes, es decir, no vas a tener al que te toca, le toca la suerte loca, te van a parar. Claro. El retén es, te paro y te controlo, y ahí se van a armar extensas filas de control y chequeo, como por ejemplo Puente Saavedra, es una de las zonas donde seguramente va a haber un retén. Y después están estos que son más
de control liviano, en donde puede pasar un colectivo y hay otros que te paran. Va a depender siempre del riesgo epidemiológico de ese cruce. Digamos, si de un lado de provincia y del otro de capital, la curva exactamente, si las curvas crecieron. Eso ya lo determinó el Ministerio de Seguridad en relación con salud para colocarlos durante el fin de semana. Los retenes un poco como eran durante el principio de la pandemia, ¿no? Que había retenes por todos lados, incluso dentro de la ciudad. Sí, bueno, ahora dentro no va a haber. Ahora hay muchas más personas habilitadas para circular la pandemia. Y por ahora la Reta no ha dicho que dentro de la ciudad vaya a haber. Por ahora solo en los accesos. El tema es que bueno, lo decía esta chica que iba en el colectivo, que la gente sigue siendo la misma y mucha gente que viene del oeste, que viene de zona sur, el tránsito, bueno, yo vengo de zona norte, digo, el tránsito que hay es un despelote, tardás 200 horas para llegar a todos lados. Entonces la gente no bajó y al restringir los accesos y al cerrar algunos accesos, salí con tiempo, ¿no? Porque va a ser un quilombo. No entiendo bien cómo va a ser en la formación, pero que bueno. salga únicamente la gente que realmente tiene que ir a laburar, digamos. Es que son un montón igual. Son millones de personas. Es un montón, porque eso no cambió. 3 millones de personas que entran y salen todos los días. Es un montón de gente. O sea, lo único... Por eso, si no se restringe el trabajo, va a haber mucha gente y seguramente va a haber filas muy largas. Hay un punto en el que no estuvieron, no de acuerdo, pero que se manejan distinto en cuanto a nación y ciudad, tiene que ver con la construcción. La construcción en nación, hoy el presidente no dijo nada de restringir la construcción. Sí, hay que recordar que no pueden viajar en transporte público y que es cada empleador el que tiene que proveer el traslado para los equipos de trabajo. En ciudad esto cambia. En ciudad no pueden trabajar, como decía hace un ratito Paloma, las obras de más de 2.500 metros. Así que ahí hay una diferencia que además de educación hay un punto que empieza a diferenciarse. Después podemos repasar, Majo, si querés, cómo quedó este esquema en nación a través de zonas. Tenemos distintas zonas con distinto nivel de peligrosidad, de alarma, riesgo alto, riesgo medio, con distintas cosas, y te puedo contar cómo hace uno para averiguar en qué zona vive, porque es como un misterio cuál es tu zona. Claro, ¿viste? porque también es eso, decir, bueno, si yo trabajo en capital, pero mi hijo va a la escuela provincia, pero tengo otro hijo que a lo mejor viene a la escuela capital, porque como lo traigo yo, es un despelote. Ponete 3 manos más. Es complejo y además nosotros siempre hablamos del AMBA, capital y provincia, y la verdad es que... Todo el país es claro, así. Y mucha gente del interior lo que dice, bueno, a mí no me toca nada de lo que están hablando ustedes, ni del AMBA, ni de la ciudad, ni provincia de Buenos Aires. Y en realidad, si estás en el interior del país, como dice Tati, también hay división. Y muchos se confundieron hoy con algo que seguramente Tati ahora va a aclarar, el horario nocturno, porque muchas zonas es un temón. Tienen el horario. Lo vemos, si querés lo vemos. Eso es buenísimo. Lo tenemos. Primero expliquemos cuáles son las zonas. Tenés zonas de riesgo medio, alto y alerta. A ver si lo tenemos. ¿Cómo se va a determinar cuál es la zona? Son 3 variables las que influyen. Una que se llama razón, que tiene que ver con el aumento de casos en los últimos 14 días. Otra que es la incidencia, es un cálculo que hace de cantidad de casos sobre cantidad de población. Y otro que es la ocupación de camas, cómo está la saturación de las terapias intensivas. Esto te da una de esas 3 áreas. Vos decís, bueno, yo quiero saber, yo vivo en Mar del Plata, ¿qué viene a hacer Mar del Plata? Se va a hacer un corte todas las semanas y esto va a estar publicado en la página del Ministerio de Salud. Entonces vos vas a saber, en función a dónde vivís, Bahía Blanca, vas a saber qué zona es la tuya. Para los cambios inmediatos, está clarísimo, AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, están en la región de alerta. Bueno, ¿qué incluye eso? Veamos algunas de las diferencias en las placas con las novedades. Alto riesgo y zonas de alerta, ¿sí? Entonces, esto incluye al AMBA. Cierre de locales comerciales a las 19 horas. Como venía sucediendo. A las 19 tiene que cerrar el local porque a las 20 hay que dejar de circular. Casinos, bingos, discotecas, salones de fiesta cerrados por completo. Transporte público solo para esenciales y autorizados. ¿Qué más? A ver. Sí, recordemos que esenciales y autorizados son un montón. Sí. Bueno. Ojo con esto, deportes, porque acá también. Bien. Zona de alerta y zona de alto riesgo son 2 situaciones distintas. En zona de alerta, hasta 10 personas en lugares cerrados.
No. Me parece que está mal, Al aire libre. Lugares cerrados. Eso está mal. Sí. Los lugares cerrados en zona de alerta están prohibidos y lo máximo es al aire libre, encuentros hasta 10 personas. Pero hoy me preguntaban mucho, el fulbito con mis amigos, al aire libre. No, ¿Y está eso es prohibido. a partir de cuándo, Tati? ¿De mañana? De mañana. Esto empieza a correr el 1 de mayo. Hoy terminaron las reuniones sociales siguen prohibidas. Reuniones sociales siguen prohibidas. Entonces, por ejemplo, los chicos que van a fútbol, ¿no pueden tomar clases? No. Y las clases masivas de yoga, gimnasia, todo eso. Al aire libre. Reunión de personas máximo al aire libre. Un profe y 9 estudiantes. Claro. En una plaza, al aire libre. Claro. Por supuesto con distancia y barbijo, pero ¿no? no un partido de fútbol. No. Solo los que dan guita. Los que no dan guita, a los menos vamos que a hagas un suspender. fulbito 5, ¿era? Un fútbol 5. No, tampoco. No, Y 5 y hoy 5. en zonas de alerta, no. Esos partidos no, porque 5 y 5 tenés 2, no. Hoy no. Entonces sería, no sé, pregunto, las canchitas para alquilar, para jugar al fútbol, Un eso beso cierran. enorme. Hoy sí. Por lo Aunque menos, sea al por lo aire menos libre. Hoy este en el momento. AMBA, por esta medida. Salvo que la habilite para claro. hacer un picnic 5 personas. Sí, bueno, que jueguen 3 contra 3. Prohibición de circulación, que esta confunde también. Hay una, si no está en placa la cuento yo. Prohibición de circulación. ¿Qué pasa con la zona de alerta? ¿Qué pasa con la zona de alto riesgo? Zona de alerta, el AMBA, como venía hasta ahora, desde las 8, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, no se puede circular. Nadie. Zona de alto riesgo, no se puede circular desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esa aclaración hoy había generado mucha confusión. Mucha duda. Porque algunos pensaron, bueno, pero entonces ahora, porque alto riesgo ya te suena que sos alto riesgo. Claro. Entonces, viste, no, aparece la figura Hay de algo más zona grave, de alerta, claro, ¿viste? Claro. Tenés el amarillo, verde, rojo, ultravioleta. Sí. Bueno, alerta. Rojo más. Sí. Qué pena. Infinito punto rojo. También hay que decir que hay uno que es la zona media, los que están en media. Que están en la gloria. Bueno, y más los que están en zona baja, ¿no? Que esos siguen sin ningún problema. Pero los que están en zona media, lo que va a establecer el DNU, por lo menos lo que dijo hoy el presidente, es que las autoridades de esas zonas son las que van a tener que establecer las restricciones de acuerdo a la curva de contagios, que no se va a establecer de manera nacional o por DNU, sino que tienen la facultad y la obligación de establecer restricciones para cuando aumente la curva y a prestar atención en qué es lo que va pasando. Para no pasar a la zona alta. Claro, sí. Vamos a... Mati. Mati, en un ratito volvemos con vos. Vamos a esperar un poquito a ver que sea mucho más tránsito el que haya. Y en un ratito volvemos contigo, compañero. Gracias. Perfecto. Gracias. Nos vemos, Mati. chicas. Gracias. Me dio una trabada. No sé expresarme. Bueno, vamos a hablar con el doctor Oscar Trota. Él es pediatra y directivo del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan ya todos lo sabemos y por eso hemos elegido hablar con él. Es uno de los hospitales más importantes, no solo de nuestro país. Así que, ¿cómo le va, doctor? Muchas gracias por la comunicación. Muy amable. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Doctor, queríamos hablar con usted para ver cómo es el tema de los chicos y las internaciones, cómo lo está transitando al Garrahan, cómo transita el Garrahan esta pandemia. Y si nos puede decir qué cantidad de chicos aproximadamente hay en este momento internados por COVID. Bueno, ha habido en los últimos meses un aumento importante de los chicos internados en el Garrahan y en la red de hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye el Hospital Gutiérrez, el Hospital Elizalde y los hospitales generales de agudos que tienen servicios de pediatría. En todos ellos ha habido un aumento importante por arriba de lo que aumentó la curva de casos en la población general. Nosotros en este momento estamos con alrededor de 44 chicos positivos para COVID, de ellos 37 están internados, 4 en terapia intensiva. Y en la red de hospitales, en lo que es toda la Ciudad de Buenos Aires, desde el 10 de abril al día de hoy, ese número, que era 4 justamente el 10 de abril, hoy tenemos 8 chicos en terapia intensiva en los hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Se han duplicado. Y en relación a los internados,
no grave, digamos, no terapia intensiva, ahí se duplicó el número. Estamos de 48 que había el 10 de abril, estamos en realidad un 45% más, 72 pacientes que están internados. Claro. Lo que sucede es que los chicos menores de 19 años, la evidencia científica de que no hacen la forma grave de la enfermedad, es decir, no hacen el colapso respiratorio que hacen los adultos, pero sí pueden hacer una forma moderada y leve de la enfermedad, que en algunos casos, si esos chicos tienen enfermedad, alguna comorbilidad, una enfermedad previa, una enfermedad de base, puede llevarlo a requerir internación en la terapia. Doctor, en relación a esta cooperación que realizan varios hospitales, ¿no? Tantos públicos, bueno, como instituciones privadas, ¿en algún momento se le solicitó al Garrahan, por ejemplo, aceptar adultos por no haber camas en otros hospitales cercanos? ¿En algún momento se le pidió que tuviera que facilitar, si es que tiene la posibilidad de brindar camas a pacientes, pero mayores de edad de otras instituciones? No, en ningún momento, si bien se consideró como posibilidad, en ningún momento surgió la necesidad. ¿Pero se le ha pedido? Lo que sí, se ha pedido que tengamos en cuenta la posibilidad, pero en realidad primero lo que va a pasar es que los hospitales generales van a derivar sus pacientes pediátricos a los hospitales pediátricos y usarán esas salas para atender a la población adulta. Pero en una hipótesis de colapso, seguramente todos los recursos tienen que ser puestos al servicio de la población que necesita atención médica. Claro. Doctor, sobre todo en Europa, acá no leí tanta biografía al respecto, pero se había asociado al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como una afección que podría llegar a tener como complicación los niños que se contagiaban coronavirus, ¿no? Algo que no le pasaba a los adultos, pero que sí le pasaba a los nenes y bueno, que podía ser lamentablemente muy grave. Eso yo lo leí, que se registró mucho en Europa, sobre todo en Italia y España. ¿Acá lo estamos viendo o no está pasando? Sí, es una complicación que puede surgir a partir de la infección por coronavirus. Y hemos tenido en el Garrahan casos de chicos internados por un síndrome inflamatorio multisistémico postviral. ¿Y qué es, doctor? ¿Nos puede explicar un poco qué es eso? En Reino Unido. ¿En qué consiste este síndrome? Sí, es una enfermedad que ataca, digamos, afecta las arterias del organismo y por consiguiente afecta los diferentes órganos del paciente. Entonces el paciente presenta síntomas como dolor abdominal, vómitos, mareos, cefalea. Tiene una muy baja mortalidad, pero sí requiere internación para el tratamiento médico, digamos, ¿no? Entonces, y aparte hay una situación que esa situación se puede presentar inclusive en pacientes previamente sanos, ¿no? Que se infectan con COVID y luego desarrollan esta enfermedad de Kawasaki. Doctor, las personas que estuvieron internadas por COVID viven una tremenda y terrible soledad. No ven durante 10, 15 días a nadie, lo único que ven es gente totalmente tapada. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos que son internados por COVID. ¿Puede acompañarlos algún adulto? ¿Están solitos? ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo es la situación de ellos allí internados o en la terapia intensiva, ¿no? Que me imagino que debe ser terrible. Bueno, siempre se aplica el criterio más adecuado para cada caso. En aquellos casos que los cuidadores también están contagiados, si es en sala moderada, pueden estar internados con el mismo paciente. En aquellos casos que el cuidador no tiene factores de riesgo, se le provee los elementos de protección personal, se lo capacita en el uso y se le permite estar cerca del paciente. Digamos, la atención y el cuidado conjunto es importante para la recuperación rápida del paciente, no solamente para el COVID, sino para cualquier enfermedad que llegue al niño a estar internado. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo es el momento desde lo profesional y desde lo humano
de decirle a un papá que hay que poner a su hijo en asistencia respiratoria? Bueno, el personal de salud que trabaja en esas áreas está altamente capacitado para abordar ese tema. No lo hacen de forma individual, sino que lo hacen un equipo multidisciplinario y tienen mucha experiencia en el tema, con lo cual tienen estrategia de manejo de la situación y sobre todo de la comunicación del caso. Lo que sí es importante aclarar que nosotros necesitamos, en este caso, en esta semana tuvimos la necesidad de abrir una cuarta sala de internación para pacientes, aún pacientes moderados, sin enfermedad previa, que viene en la necesidad del aumento sostenido de los casos en pediatría, que han sido superiores, como te decía, al de la curva que se da en la población general. Sí. Y esto coincide claramente con la vuelta a la presencialidad. Y eso se refleja en los informes que hay en las revistas de divulgación científica reconocidas en el mundo, ¿no? Como el Lancet o Nature, donde se expresa que una de los componentes más importantes en lo que es el aumento de la curva de contagio tiene que ver con la presencialidad. Y los países que han logrado controlar la curva de contagio y han disminuido la tasa de contagio, lo hicieron como estrategia con la restricción a la presencialidad escolar. Por eso es importante tener en cuenta este aspecto. O sea que, claro, usted no está de acuerdo con que las clases sean presenciales, al menos por ahora. Digo, dada la experiencia y dado lo que usted nos está contando. Deberíamos tener un control de la curva por lo menos al 25-30% del número de casos que tenemos hoy en la comunidad, para poder decir que esas actividades pueden... Digo, la restricción es en la presencialidad como otros tipos de actividades. Claro, sí. Es necesario hoy por hoy, con la situación que está viviendo el sistema, con el estrés que tiene el sistema, el colapso que se presenta en las salas de terapia intensiva y con el agotamiento del personal médico y sanitario que está atendiendo la pandemia, es necesario reducir fuertemente la curva de contagio. Claro. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande para usted y para todo el querido personal del Garrahan. Muy amable. Un gusto. Igualmente, gracias. Un beso para todo el Garrahan, para toda la gente de Casa Garrahan, para todas las madres que están ahí todos los días poniendo el pecho con sus niños. Un beso muy grande. Bueno, vamos a ir con Paulina Sapir, que está en San Andrés. Esto es como el cuento del tío que no fue. Pero lo bueno es que se hizo hicieron un video y lo compartieron con muchos vecinos como para que no sucediera, o por lo menos para alertar. Contanos, Paulina, cómo es el tema. Buenas tardes, Macu, y a todo el Pauli. equipo. Esta es una metodología que se viene replicando mucho en la pandemia. El famoso cuento del tío. Estafadores que se hacen pasar por familiares para sacarle todos los ahorros, sobre todo a adultos mayores. Mónica afortunadamente se salvó, todo porque en ese momento estaba con su hija. Se comunicó una mujer haciéndose pasar por su hija, diciendo que había sufrido un robo, que estaba toda golpeada y necesitaba que le pasen plata en dólares, dinero en dólares. En ese momento, como estaba con su hija, obviamente, ellas decidieron grabar la conversación, viralizarlo, obviamente para advertir a otros vecinos que... Sí, a ver, esta es una metodología que se puede volver a replicar en muchas oportunidades. Claro, Pauli, si me esperás... Bueno, este video Eso te quería decir. Si me esperás un segundito, porque tenemos el video que grabó Mónica con su hija para que veamos lo que sucedía. Ahí volvemos contigo, Pauli. Vamos a verlo. Mami, quédate tranquila que estoy bien. Ya estoy un poco asustada, pero estoy bien. ¿Pero estás bien? Te voy a buscar. Decime dónde estás. Me necesito pedirte un favor, mami. ¿Qué? Decime. Estoy en casa, mami, más o menos. ¿Con cuánto plata contás para prestarme? Yo después te la devuelvo. ¿Y cuánto precisas? Decime. Mami, por eso te estoy llamando. Pero si te atacaron, ¿para qué querés la plata, negra? Yo después te explico, mami. No quiero hablar por teléfono. Haceme caso, mamá. Bueno, decime cuánto querés. Hola. Tengo 4.000 nada más. Fíjate, mamá, bien cuánto hay, mamá. 4.000 es lo único que tengo. Lo acabo de contar. ¿Los querés? Me están pidiendo como 20.000, mamá. No tengo, negrita, no tengo. ¿Pero quién te pide? ¿No me dijiste que te robaron? Hola. Hola, por favor decime que te voy a buscar.
Nada, mamá. Bueno, ahí veíamos, Pauli, y escuchábamos los audios. Te da bronca, te da risa, te da una mezcla de sensaciones, el nivel de caradurez. Qué bien se la hizo, ¿no? A mí Claro. ¿sabés qué O me sea, doy que cuenta? caes. Cómo podría Sí, caer caes, perfectamente. Claro. Es que caes. A mí me pasó un par de veces que me llamaron a la madrugada, tipo, no sé, lunes 3 de la mañana, al fijo, se te llena de preguntas, imagínate, y atendés y te llaman llorando, y hasta que podés entender quién es, mami. Primero dije, mami, mi hijo está durmiendo, no tengo hija adolescente. No tengo hijo, y corté. Pero en el momento, y después te quedás desvelada, porque en el momento de la confusión, hasta crees que tenés una hija en la calle. Es que se ¿viste? aprovechan de eso, ¿viste? No te dejan pensar. No te dejan dicen, pensar. No, necesito más, no te puedo explicar. Y Sí, además hay una persona que llora, después te pasan con otro tipo que te amenaza, es una cosa espantosa. Sí, Pauli, contame. Sí, estamos con Mónica y Nadia, bueno, las protagonistas de este video. ¿Cómo se les ocurrió en ese momento grabar la situación? Y bueno, fácil, porque llamaron por teléfono diciéndome mamá, y llorando, desconsolada, y nadie estaba al lado mío. Y es la única hija que tengo, o sea que por lo tanto ni dudé. Puse el altavoz, mi hija lo escuchó y a ella le encanta grabar todo lo que sucede, y bueno, grabó toda la conversación. Plata pegada al teléfono. Qué genial. Es muy genial. Hola, Moni. Claro, porque ella... Hola. Claro, te admiro a vos y a tu hija por la rapidez. Porque no dudaste un segundo y enseguida... Y por el temple, yo sabes cómo le empiezo a putear. Ni una mala palabra, Moni, dijiste. No, y no porque la quería convencer. Yo siempre tengo la fantasía de pescar a algún delincuente y tenerlo entre mis manos. Siempre tengo esa fantasía. Y quería que crean que yo tenía el dinero para que los vengan a buscar a casa como si fuera el rescate y tener un policía dentro de mi casa que lo pesque. Pero bueno, mi familia no estuvo de acuerdo. No, está bien. No estuvo de División acuerdo. Miami. Me parece bien. Vos estabas tranquila porque tenías a tu hija al lado. Pero ¿qué hubiera pasado si tu hija no estaba a tu lado? No. Si ella no ese hubiera momento pasado, no es la voz de mi hija. No es la voz de mi hija, y en este barrio y en esta cuadra específicamente tenemos llamados día por medio de ese tenor. Ah, está bien. Y si no, tenemos los llamados que esperan que contestes, y el que no contesta le entran en la casa. Es así, es literal lo que te digo. O sea, que hay llaman muchos robos, claro. Llaman para llaman, y hoy llamaron a las 3 de la tarde y le dije, suponiendo que fuera una chica, le dije, cansate de llamar las veces que quieras. Nunca me contestó. Le digo, pero esta casa está llena de gente, acá no vas a poder entrar nunca. Seguí llamando si querés, porque sucede día por medio esto. Sí, llamando. Ruida la Moni. Y ahora, Moni, ¿vos creés que es una cuadra que la tienen como de punto? Porque, digo, saben perfectamente la ubicación y por ahí hay gente que está cerca, ¿no? No tengo dudas. Claro. No tengo dudas de eso. No tengo dudas que alguien debe estar en el barrio. Si no es mi cuadra, será la transversal. Moni, pero no pueden saber tantos datos nuestros. Claro, por eso te preguntaba. ¿Te pasó varias veces entonces? ¿Te han llamado varias veces? ¿Hiciste las denuncias? ¿Anotaste los teléfonos? ¿Son siempre los mismos? ¿O te aparece número bloqueado? No, me llaman, como a varios vecinos, y no contestan. Están esperando saber si hay alguien en la casa. De eso se trata. Claro, pero tenés un identificador No vos es de que hablan llamada, conmigo. digo. Sí, ¿Te a la aparece el policía. número? ¿Vos lo No denunciaste tengo. ese número? No tengo. Y cuando tenía identificador salía privado. Salía Me rompió privado. ese teléfono, puse otro que no tengo identificador. La policía puede identificar el Sí, número. claro. De Así que hecho, bueno. a mi madre le ha pasado y identificaron el número de dónde habían llamado. Tenés que, hacer la denuncia. No sé si algún vecino o vos misma, Moni, hicieron en algún momento las denuncias. Hola, Maju. Hola, Nadia. Gente. ¿Cómo va? Yo tengo un conocido en Municipalidad de San Martín, al cual le consulté al respecto, a ver qué se podía hacer en estos casos, más como un consejo, no porque tuviera que ver con algo de la MUNI en particular. Y básicamente me recomendaron hacer la denuncia en fiscalía para que esto fuera a mayores, investigaran y demás.
Y la realidad es que es algo muy engorroso. O sea, esto tendría que ser una denuncia habitual que uno hace en comisaría y tendría que actuar la fuerza para hacer todas las investigaciones pertinentes. El tema es que lo que estuvo pasando en la cuadra es que estuvieron llamando uno por uno. O sea, un día alguien puso en el grupo que tenemos, me acaban de llamar y empezaron todos, a mí también, a mí hace 5 minutos, a mí hace 2 minutos, yo acabo de cortar. O sea, es como que quien tuviese la guía ahí a mano y estuviera llamando uno por uno vecinos. O sea, nosotros nos alertamos enseguida porque tenemos un grupo de WhatsApp. Y sí sucede eso. En un momento hubo mucha ola de robos, particularmente en nuestra cuadra, porque es de lo que nos enteramos, pero fue algo general del barrio. Pero bueno, lo que nos está preocupando es esto, es que no tenemos tampoco ninguna herramienta para asegurarnos que al denunciar esto se investigue y realmente se termine con esto. Es un barrio que hay mucha gente mayor y nos preocupa eso, nos preocupa que enganchen a nuestros viejos, a nuestros abuelos. Nadia. Digo, ni siquiera podemos estar 100% seguros en nuestra casa. Ahora, vos decís que esto mismo le pasó a varios vecinos, ya sea lo de llamar para chequear si hay alguien o no y si no hay nadie entrar a robar, o lo de hacerse pasar por el cuento del tío. ¿Es siempre una hija, un hijo que llama pidiendo auxilio o cómo son las diferentes cosas que les dicen? Y en uno de los casos que nos contaron pidieron por el abuelito Jorge y la línea estaba a nombre de Jorge, por dar un ejemplo, ¿no? Y Jorge tenía las nietitas de 5 años que no lo iban a llamar por teléfono y vivían con él. Por lo cual, a veces mencionan, por lo que estuve leyendo y hablando con los vecinos, que a veces mencionan al dueño de la línea, digamos, el titular de la línea. ¿Algún dato tienen, en este digamos? caso, Te tratan de hacer entrar. Que no pudo suceder. Sí, en este caso nosotros hace mucho tiempo que habíamos salido de la guía, no sé si se acuerdan que en algún momento tenías esa opción, y por eso no la mencionaron o porque fue al azar, la verdad es que no sé, pero es coincidente con el resto de los casos, digamos. Algo que suele hacer la gente es tener como códigos, ¿no? Particularmente a nosotros nos llamaron al padre de mis hijos, que al final estaban en mi casa. A partir de esa situación, nosotros pusimos un código que si durante la noche llamaban, si era mujer, la voz de una mujer, íbamos a decir, ¿quién sos? Alicia, no hay ninguna Alicia en mi familia. Bien. Y si es varón, vamos a decir, ¿quién sos? Juan, no hay ningún Juan en mi familia. Y nos ha pasado muchas veces, que llamaron, que entonces, claro, el código familiar es muy importante. Bueno, ahora Neki tenés que cambiar el nombre. No, por supuesto, pero y nos ha pasado, pero Alicia, ¿sos vos? Sí, mamá, soy Alicia. No tengo hijo mujer y no hay ninguna Alicia y andate a la repú que te repá, ¿no? Pero tener códigos familiares es muy importante. Claro, muy es importante. Nosotros tenemos un código con mi abuela, sobre todo, que es una señora de 95 años, medio sorda. Mamá. Bueno, acá me tiran chivo, es la abuela negadora, no sé si la conocieron en pandemia. Claro. Que se viralizó porque se dormía en todos lados. Bueno, su abuela fue más por el lado de mi abuela. Ay, la amo. Sí. Ay, la amo. Y tienen código con ella. Me hicieron tirar el chivo. Claro, genial. sobre todo con ella. Pero bueno, yo entiendo que si, por ejemplo, yo no estuviera en mi casa, la llaman a las 3 de la mañana a mi vieja y llorando y desesperado, si uno está dormido, qué sé yo, podés caer totalmente. Sí, es una locura. Pero bueno, haces muy bien en seguir con las redes, como dijo tu mamá, esta que filma todo, porque gracias a eso nos enteramos de esto y conocimos a la abuela negadora, que vamos a poner después. Es una abuela que se queda dormida. ¿Vos sos la que le preguntás, abuela, ¿te dormiste? ¿Sos vos, Nadia? Abuela, ¿te dormiste? No. Es genial. Estoy pensando. Es genial, estoy pensando. Gracias por darnos el espacio. Gracias a ustedes, dos Gracias genias. por darnos el espacio. Gracias por hablar con nosotros. Un beso grande. Un beso grande, Pauli. Igualmente. Gracias. Vamos a hacer unas imágenes. Esto suele pasar, viste que pavotes hay en todos lados. Porque ellos estaban corriendo una picada a más de 200 kilómetros por hora en zona norte. Y se grabaron, ¿no? No, son estúpidos. No, esto es indignante. Muy arriba, ¿no? Y se sonríen. Son dos autos de altísima gama, son dos Ferrari, no sé los modelos, pero sé que son
ir por esto es dentro del country, esto es dentro del Nordelta. Por favor, qué peligro. Dos tarados, un peligro, sobre todo en los barrios cerrados, que los chicos están solos, que andan en bicicleta, que están jugando, que justamente uno se muda a un barrio cerrado para tener esa tranquilidad. Son unos tarados. No puedo ni pensar en el peligro, porque me parecen tan estúpidos riéndose entre sí, o sea. En un barrio cerrado que no podés ir a más de 30 kilómetros por hora para respetar justamente lo que decías vos, Maju, los chicos andando en bicicleta, corriendo, una pelota que se escapa, pero una idiotez de estos tipos absoluta. De algo hay que morir, atención, el señor dice que de algo hay que morir, que vaya, renunciame a la cama de terapia, papu. Que vaya preso, Tati. ¿Qué lo querés, Tato? Renunciame a la cama de terapia y al respirador, por favor. Sí, no, el nivel de responsabilidad, el nivel de estupidez, digo, yo creo, y Axel, y ahora vamos a hablar con Axel del Olio. Dios. Porque en el otro auto también son varones, ¿no? Yo todos creo, con el pito muy chiquito. Sí, estoy convencida que hay un tema de partes íntimas ahí con mucho conflicto, porque si no, no se entiende, ¿no? Sí. Digo, son 4 con Aparte, el pito más chico del sistema mundo. médico está bien preparado para que este tipo se pegue un palazo y vaya a una cirugía. Sí, pero... No, total, pero, digo, si sobran camas, sobran Si no pasa cirujanos. nada. Y además, no pasa esto nada. de, bueno, mirá, si les pasa solo algo a ellos, que se jodan. El tema es que están adentro de un barrio privado, digo, imagino Hay chicos jugando. que la gente de ahí... Ahora, lo que no sé si estas imágenes las viralizaron ellos, porque ya el grado de estupidez sería para darles un premio. Vamos a hablar con Axel del Olio. Digo, esto es un ejemplo de la irresponsabilidad, ¿no? Digo, Axel, vos... ¿Qué tal? Vos ¿Cómo les va, dijiste chicas? el tema del auto y el pito. Yo no me lo voy a... En realidad lo dijo Enrique Pinti en el 80 y pico, ¿te acordás? mira. Salsa criolla, Sí, te digo, sí, ¿te acordás? Pero no, eras chica vos. No, y habías además nacido. es como ese es un chascarrillo que siempre anda dando vuelta. Pero digo, el grado de estupidez que tenés que cargar para subirte una Ferrari y hacer una picada a 200 kilómetros por hora es muy alto. Tenés que ser muy boludo, pero posta. Sí, en serio. Albert Einstein decía, ¿no? Existen dos cosas en el universo infinitas. La estupidez, existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, Claro. aunque no estoy tan segura de la primera, ¿no? Decía Einstein. Y realmente me parece que cae justo, porque cuando uno decimos muchas veces estúpido y decís, uy, ¿qué? Estás insultando. No, a ver, la definición de estúpido es justamente aquella persona que no tiene la capacidad de comprender las cosas. Bueno, estos chicos evidentemente no tienen la capacidad de comprender que, como decía Tati, se puede cruzar cualquier Oneki, que se puede cruzar desde un nene en bicicleta, porque nada, en un barrio cerrado, porque tranquilamente puede andar un nene en bicicleta. Es un salame de consideraciones abismales, la verdad que por más que hagamos una convención de antropólogos, no lo vamos a poder entender. No lo se puede pensamos con una escular, cabeza ¿viste? más o menos sensata. Digo, Claro. un dedo de frente, aunque sea, flaco, dale. Sí. Te podés matar. A mí lo que me sorprende es que se siga, me parece como de la prehistoria, que les siga pareciendo divertido y gracioso. Porque esta cosa de tengo que morir, es un pelotudo. ¿Qué cree que te diga, Roberto? Viste, yo lo veo a mi marido haciendo eso, chicos, no me dan las patas para dejarlo. El otro día te mandó, el otro día te avisó que te estabas olvidando el auto. Sí, por suerte es responsable, y cuando voy en auto a algún lado me avisa, gorda, acordate que vas en auto porque suelo olvidármelo en los lugares. Pero sí, esa es mi vida. Bueno, la vida de él que es horrible al lado mío. Pero digo, esta cosa de Hay un dato re interesante. Me da muy nabos, pero hay un dato recontra interesante, porque viste que si no uno dice son dos giles. No, pues solventemos porque son dos gansos. Claro. El 80%, entre el 1 de enero y el 21 de marzo se contaron los muertos que hubo en el país. Dato oficial, no es una opinión de Axel. El 80% de las personas muertas en tránsito entre el 1 de enero y el 21 de marzo eran varones. Bueno, y acá tenemos claramente un ejemplo del espécimen que termina falleciendo en las vías de tránsito, porque lo más grave, que por ahí Tati también lo decía, estamos en un momento en el que no hay camas
Y después estos chicos terminan chocando y tenés que garparle una cama de terapia intensiva. No, me 100 niego. lucas, No. Y si te ponen oxígeno sale 180. Esta, Claro. sobre mi cadáver. No, hay gente que no. La verdad nos vamos a tener que poner más firmes en esto. Se ríe, Paloma. Pero no, escúchame, si sos un imbécil, firma que no querés la cama de terapia intensiva. El tema es que los Porque- imbéciles no se dan cuenta que son imbéciles. Claro. Ese es el No, principal. este se tiene que dar cuenta. Este pibe piensa que es re capo. No, piensa que es re capo y re cheronca, una boludo. Ferrari, sos un perdón. Axel. Quiero que sepan que lo estoy disfrutando mucho esto. ¿eh? Nos gusta mucho la Tati combativa. Sí. Pero No, no, desde yo que me está imagino- embarazada más. Porque además me imagino a la familia diciendo, ay, qué boludo, ay, qué boludo. Es que ay, menos mal que se prohibieron las reuniones familiares porque no me siento nunca más a comer con esta gente. imaginás si ese es tu hermano? Si ese es tu marido, si ese es un Por amigo, o sea, eso. le tenés que retirar el saludo, porque es No, una vergüenza. mínimo, O sea, mínimo. Cuando viene a tu casa, señor, ¿dónde va? Soy Señor. su marido. No, acá no viven Ahora. señoras casadas. Nosotros nos reímos, pero realmente Peligro. es enormemente grave, porque del otro lado están las dos Ferrari ahí jugando, Claro. Sí. y del otro lado pasan autitos. Y también Digo, convengamos que no son adolescentes que le robaron el auto a papá. No es el de Gente 14 grande. que fuimos allá, no, claro. Son digo, tipos que tienen esos no autos, es que claro. tenga menos gravedad una cosa que la otra, pero se supone que a esa edad ya más o menos sabe dónde tener los huevos. Pero digo, el tema es... Estoy re boca sucia, perdón. Ay, pero Nos van a levantar el Es que te programa, quiero que lo indigna, sepan. está ¿eh? bien, es No, indignante. a mí me saca la... Como la estupidez, ¿viste? Yo no digo que no sea estúpida, obvio que soy estúpida también, pero No, digo, esta cosa de grabarte. Es el ego. Hay un O sea, límite. Es que es porque el no ego. solo Hay lo un haces, límite. sino que lo reafirmás. El cancherito. Claro. Ahora, Axel, Es como el asesino serial, ¿viste? Que cuando están enterrando al tipo que mató, va al cementerio a ver, no sé, va de paseo. El morbo. Y lo terminan enganchando justamente ahí. Digo, rarísimo. esto es lo mismo, me filmo, soy un gil. Hago una gilada y me filmo, y encima soy tan nabo que creo que cuando lo subo a la red, y ahí ojo, porque también nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad, porque de la misma manera que nosotros hoy decimos, che, mirá qué imbécil, hay un montón de gente que dice, mirá la Ferrari, Claro. mirá cómo corre. Digo, Qué fierro. ok, o sea, qué fierro, claro, qué nabo, punto. Sí. No hay demasiado análisis. Digo, cuando uno quiere analizar este tipo de conductas, este tipo de estupideces, se te acaba, porque yo te puedo decir desde lo técnico, el 80% de los muertos son varones. Del 80% de los muertos, o el 50 y pico por ciento de los muertos, tienen entre 19 y 35 años, claramente es la edad de estos chicos. Ahora, ¿cómo analizas una acción como esta? Si están en un barrio cerrado, peor. La verdad que ya es todavía más Sí, no hay asesino modo y de criminal. justificar. Yo tengo la Pues se te borra porque pueden nadie lo cruzar- espera, oíme. No, Va con Benny ¿cómo Hill, no? lo de- Nadie Máximamente. espera eso. Es igual a Benny Hill, el acompañante. No. Bueno, No, pero en serio, no podemos. No se entiende. Para la gente que realmente ve estas cosas en Instagram, en las redes, Sí, en no vez es de gracioso. aplaudirle y ponerle corazoncitos directamente, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Cuando te preguntan por qué, por nabo. O sea, sí, nabo. sobre punto. todo que vivimos en un país donde la otra pandemia son los accidentes de tránsito, ¿no? Los Es siniestros. la pandemia, Claro. es la pandemia. Tal cual. 5.000 vidas por año. El año pasado estábamos más... estábamos festejando, mirá la palabra tonta que estoy usando, estábamos contentos los que laburamos en seguridad vial porque se murió el 50% de los que se mueren habitualmente. claro, por las restricciones. Tuvimos cerrado el país 8 Claro. meses, ojo, Sí, Igual sí, se pero murió el digo- 50%. Sí, igualmente siguieron los accidentes. Axel, un placer como Chicas, siempre. Gracias. lo mismo. Que Gracias. tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Feliz día mañana. Muchas gracias igualmente. Gracias. Bueno, te voy a dar un consejito. No nos quedó claro qué eran estos dos chicos. Hay que volver a llamarlo a Axel. Le dijimos Hay que todo, llamarlo a Axel. todo. Imbécil, tarado. Ay, ya puedo suspender Sí, sí, terapia. sí, Me descargué. Y ellos Roberto. deben decir, pero tengo una Ferrari yo. Ay, mirá. el otro con la gorra dado vuelta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Ay! ¡Ay, qué bronca! ¡Ay, sácamelo! Roberto, ni vengas a casa hoy, no te quiero ni ver. No, ya llamalo burlando. Bueno, ¿vos pensás que tenés malos vecinos? Pues no, mi ciela. No, mi ciela. Esto Hay es gente increíble. aún peor.
¿Me podés leer el cartel que Sí, le señor. dejaron a Alejandra? Sí, señora. Los vecinos, porque hay gente que es... Buen vecino. Ay, qué hermosa gente. Estimada vecina, sabemos que está contagiada de COVID, que quizás es difícil para vos, como para muchos de nosotros. Bueno, sigue. Pero por favor, le suplicamos si puede ser un poco más discreta a la hora de toser, ya que a las 2 a.m., Hermoso. 4 a.m. y 5 a.m. habemos vecinos que no podemos dormir debido a su constante tos. Pobre mujer. Bueno, y le empieza a dar consejos como para disimular el sonido en horas de la dice? Me muero. que se intensifica por el silencio del pulmón del edificio. Claro, Es hablando de un mensaje pulmones, sin ningún ¿no? tipo de discusión, ¿eh? No es una discusión, simplemente es una sugerencia como buenos vecinos y No le tosa. nombra los artículos referentes a los ruidos molésticos, que dice que quien perturba el descanso, la tranquilidad pública mediante ruidos por su volumen o reiteración, bla, bla, Pero bla. no puso sancionado con uno así, pero tose, No Neki. puso música. Pero ¿sabes qué, Neki? No tosas en el estás pulmón. zapateando. No podés toser en el baño. ¿Qué vas a Tosés en el hacer? pulmón de la Fíjate si no te puedes ir a toser a otra casa porque a mí me perturba el sueño. Vamos a hablar con Alejandra. Increíble. Ale, desde acá te abrazamos y te llenamos de besos. Y no nos tosas. Lo único que te voy a pedir, ¿vos llegás a toser en esta nota, Ale? Y no respondo de mis actos. No, primero fuera de joda, quiero saber cómo estás. Si ya te dieron el alta, si estás recuperada, si seguís con... si tuviste algún tipo de secuela, ¿cómo estás ahora? Hola, buenas. Sí tengo el alta, eso significa que ya no contagio. Bien. Bien por ahí, pero sigo teniendo secuelas que tienen que ver con algunos focos de neumonía en los pulmones, con lo cual me está medicando. Estoy realmente muy controlada, tratada, haciéndome todos los estudios y bueno, nada, es lo que quedó de esta enfermedad. Igual una agradecida porque teniendo diabetes siempre estuve en casa y no tuviste que ser internada a pesar de haber tenido neumonía. Exacto. Bueno, La verdad, esa es una la verdad buena. que sí. Esa es una Sí. buena. Y ahora, Sí. Ale, ¿en qué momento te llega la carta? Digo, ¿te la pasan por abajo de la puerta? ¿Cómo te enteras de este desgraciado o desgraciada? Ahora me causa un poco de gracia, porque en su momento Es que si una no te angustia. reís te da ganas de llorar, claro. Sí, me la pasaron por abajo de la puerta. Y Yo no viste puedo que a veces creer. uno siente los sonidos y dije, debe ser alguna boleta, debe ser... No, era esta horrible carta que empieza muy bien y después es terrorífica. Pasa que empieza y vos pensás que te van a ofrecer, necesitas que te hagamos las compras, necesitas que te ayuden. Y no, mi ciela era que no tosas porque molestás. Sí, me Y molesta. encima un cobarde porque no firma. No firma. Claro, porque exactamente. ya no sabes de quién es. Vos sabés que yo en mi anterior departamento donde vivía fui amablemente a ofrecerme a una parejita de gente mayor para ver si necesitaban algo. ¿Y sabes lo que me dijo? Si necesito que no te metas en mi vida. Me contestó. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! ¿No ves? Te juro que cuando vi la carta me hizo acordar a mi ex vecina que si necesito que no te metas en mi vida. ¡Oh! Bueno, nada, es una locura. Y una ahora- locura porque habla en nombre de todos los vecinos, Claro, cuando en realidad es no uno. no son todos, es uno solo. Yo lo mandé, viste, a los grupos de WhatsApp que uno tiene Con los el vecinos, edificio. claro. Sí, y hicieron una nota de repudio, se muy solidarizaron bien. conmigo. Sí, no, Te sí, dijeron, esta persona- tosé tranquila, Sí, que sí, sí. no nos vas Mi a molestar amor. a nosotros. No, tal cual, aparte, nada, es como que, nada, lloré muchísimo, Claro, ya que la claro. recuerdo Pobrecita. mucho. Después me enojé y después entendí que no se le puede pedir empatía a la gente. Y a veces no. Eso es una realidad, o sea, yo entiendo que le molestaba la tos, ahora gracias a Dios tos o menos, pero era porque no podía respirar, Claro. me faltaba el aire, no era que no tenía, estaba aburrida y dije, bueno, voy a toser. Sí, a ver, son las Claro. 2, voy a empezar a toser para acabarle la vida a todos esto. Alejandra, ¿cómo No, terrible. estás hoy? ¿Cuáles son esas secuelas que estás atravesando? Porque también la palabra de aquellas personas que superaron el COVID, pero que tienen que hacer tratamientos y demás, es muy importante en este momento. Bueno, me quedé con esto de los focos de neumonía en los pulmones que están tratando con medicación y demás.
que se pueda retirar con muchísimo cansancio. Sí. Es un cansancio que me cuesta algo tan simple como levantarme de la cama. La verdad, un agotamiento muy, muy particular, que lo que te dicen es que eso va a durar unos meses y de a poco se va a ir retirando. Y después, gracias a Dios, despacito, imagínate que di positivo el 7 de abril. Y Claro. sigo. Claro, sigo, sí. lo que se llama, te dicen pacientes post-COVID. Claro. Claro. Y el alta definitiva, por ahora no la voy a tener. No, claro, no te la van a dar. Hasta que realmente mis pulmones queden totalmente sanos. En Sí, realidad. eso es Vamos fundamental. por ahí. Sí, 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 no, es fundamental. igual- Dale bola a los médicos, hace todo como Sí, la mejor alumna. Sí, no, aparte te digo la verdad que es increíble. Mi doctora de cabecera me llamaba todos los días. Menos mal. Todos los días. Tuve un médico que es amigo, que es Javier, que desde el primer momento empezó a controlarme, a hacer el seguimiento. Un montón, bueno, la familia, ese amor incondicional Claro, que mi amor. se tiene, que Sí. es único. Y después la verdad que muchísimos amigos y gente que me sorprendió, que la verdad fue muy solidaria y muy empática, con lo cual después entendí, bueno, Sí, que es una pobre persona. Cada tanto uno se encuentra con eso, Sí. pero por suerte los buenos son más. Y eso es lo Sí, bueno, sí, tal cual. sí. Ale, tal cual. Ale, sí, gracias. sí. Gracias por la comunicación. Tosé tranquila, todo lo que quieras. Cuídate Sin mucho. problema. Cuídate mucho, que te mejores pronto, que Gracias. pronto tengas el alta. Un beso enorme. Gracias. Beso. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, hemos llegado al final. Feliz día. Ay, te amo, Pero sonido. esta canción va con un video. Claro, con el video de los de la Ferrari. Roberto, la televisión están diciendo que sí, sí, ahí están. Genial, genial. Bueno, gente, a vos que estás del otro lado, feliz día mañana, feliz Día del Trabajador. Igualmente. El trabajo dignifica, no hay duda, para todos aquellos que están a la espera, que han perdido el trabajo, que Dios y San Cayetano se lo manden pronto. Gracias por estar del otro lado, que tengan un buen fin de semana, que tengan el mejor Día del Trabajador. Chiquita, 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 chiquita.